Me desperté de un coma después de una semana de luchar por mi vida. Y en lugar del abrazo de mi esposo, solo encontré una cruel nota sobre la mesa. Paga el hospital tú misma. Solo eres una carga. Lloré durante horas, devastada por la traición, hasta que un hombre con traje entró en mi habitación y dijo algo que lo cambiaría todo. Seca tus lágrimas. Tu esposo acaba de tirar un diamante a la basura. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estés suscrito al canal y escribe en los comentarios de qué parte de los Estados Unidos estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El olor a desinfectante fue lo primero que registré cuando mi conciencia comenzó a regresar. Mis ojos se sentían pegados, pesados como plomo. Intenté moverlos, pero cada músculo de mi cuerpo protestó con un dolor sordo y persistente. Poco a poco, forzando toda la energía que me quedaba, logré abrir mis párpados. La luz blanca del techo me cegó momentáneamente. Parpadeé varias veces, tratando de orientarme. ¿Dónde estaba? El zumbido bajo del aire acondicionado llenaba el silencio. Giré la cabeza lentamente hacia la derecha, esperando encontrar a Brad allí, mi esposo, quizá durmiendo en la silla a mi lado o sosteniendo mi mano. Pero la silla estaba vacía, completamente vacía y ordenada, como si nadie se hubiera sentado allí en días. Mi corazón se encogió. Durante los 7 años de nuestro matrimonio, siempre fui la esposa dedicada. Cuidé de la casa de Brad, sacrifiqué mis propios sueños para apoyar los suyos. Él debería estar preocupado por mí, ¿verdad? Debería haberse quedado a mi lado mientras yo luchaba por mi vida. Pero la habitación estaba silenciosa, fría, abandonada. Miré a mi alrededor buscando flores, tarjetas, cualquier señal de que a alguien le importara. Nada. Solo las paredes blancas del hospital y el monótono pitido del monitor cardíaco a mi lado. Fui ingresada en el Hospital Presbyterian de Nueva York. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la mesa de noche. Allí, junto a un vaso de agua polvoriento, había un papel doblado. Mi mano tembló cuando me estiré para tomarlo. Algo dentro de mí gritaba que no debía leerlo, pero no pude resistirme. Desdoblé el papel con dedos temblorosos. La letra era inconfundible. La escritura apresurada y áspera de Brad. Leí la primera línea y sentí que el aire escapaba de mis pulmones. Paga el hospital tú misma. Solo eres una carga. Las palabras siguientes fueron aún peores. Dijo que estaba cansado de cuidarme, que yo era una carga en su vida, un obstáculo para su éxito. Al final, una despedida fría y definitiva. No volvería. Se iba y yo no debía buscarlo nunca. El papel se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. En ese momento, sentí como si todo el mundo se hubiera derrumbado sobre mí. Las lágrimas que había estado conteniendo explotaron. Lloré como nunca lo había hecho en mi vida. Todo mi cuerpo se sacudía mientras los sollozos me sacudían. El dolor físico de despertar del coma no era nada comparado con el dolor que me desgarraba el pecho en ese instante. ¿Cómo pudo? Yo había dado todo por ese hombre. Renuncié a mi prometedora carrera como diseñadora gráfica para que él pudiera enfocarse en la suya. Viví de manera sencilla, ahorrando cada dólar, sin quejarme nunca cuando llegaba tarde a casa o pasaba fines de semana enteros trabajando. Perdoné sus arrebatos de ira, sus palabras duras en momentos de estrés. ¿Y esta era mi recompensa? Ser abandonada en una cama de hospital como basura. Recordé todas las veces que me dijo que me amaba. Todas las promesas de que estaríamos juntos para siempre en la salud y en la enfermedad. Todas mentiras. Todo era una mentira. Miré el reloj en la pared. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Una semana entera, 7 días luchando entre la vida y la muerte.
Y él ni siquiera se quedó a ver si despertaría. Simplemente me dejó allí como un problema que ya no quería resolver. Me sentí como la persona más ingenua del planeta. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo no vi que él nunca me amó de verdad? Pasaron horas mientras me hundía en ese mar de tristeza. Mis ojos estaban hinchados. Me dolía la garganta de llorar tanto. No tenía padres. Perdí a ambos en un accidente automovilístico cuando tenía 20 años. No tenía hermanos. Brad era todo lo que tenía. Y ahora no tenía nada. A nadie. La soledad me tragó como un agujero negro. Pensé seriamente si valía la pena haber despertado. Tal vez habría sido mejor no haber sobrevivido al coma. Al menos entonces no sentiría este dolor insoportable. Estaba mirando al techo con los ojos vacíos cuando escuché girar la manija de la puerta. No me di la vuelta. Probablemente era una enfermera que venía a revisar mis signos vitales o un médico que venía a cobrarme por la hospitalización que no tenía forma de pagar. Pero los pasos que entraron eran diferentes. Firmes, decididos, nada como los pasos apresurados de los profesionales de la salud. Escuché el sonido de zapatos de vestir caros contra el piso del hospital. Luego olí una elegante colonia masculina, completamente diferente del olor medicinal que dominaba la habitación. Giré la cabeza lentamente. Un hombre de mediana edad estaba de pie allí a unos pocos pies de mi cama. Vestía un impecable traje oscuro, perfectamente hecho a la medida. Su cabello gris estaba peinado con cuidado, y su rostro irradiaba una autoridad natural. Pero lo que más me sorprendió fue la expresión en sus ojos. No era lástima condescendiente ni desprecio. Era respeto genuino y preocupación. Me limpié las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano, tratando de recuperar algo de dignidad, incluso sabiendo que debo verme horrible. ¿Quién es usted?, logré preguntar con una voz. Él dio una ligera sonrisa tranquilizadora e hizo una reverencia respetuosa. Mi nombre es Arthur, dijo con una voz profunda pero suave. Y vine aquí porque finalmente la encontré. Después de años de búsqueda, fruncí el ceño, confundida. ¿Buscándome? Eso no tenía ningún sentido. Arthur lanzó una breve mirada a la nota de Brad en el suelo, y algo cambió en su expresión. Un destello de ira pasó por sus ojos, pero rápidamente lo controló. No llore por la basura, dijo, señalando el papel. Ese hombre acaba de tirar un diamante precioso para recoger guijarros en la calle. Parpadeé, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Diamante guijarros. ¿De qué estaba hablando? Cometió el mayor error de su vida al no saber quién es usted realmente, continuó Arthur, dando un paso adelante. Y estoy aquí para decirle la verdad que ha estado oculta de usted durante tanto tiempo. Mi corazón se aceleró. ¿Verdad? ¿Qué verdad? No entiendo, murmuré. ¿Quién cree que soy? Arthur acercó una silla y se sentó a mi lado, manteniendo una postura respetuosa. ¿Recuerda el accidente de hace 7 años?, preguntó con calma. Me congelé. Sí, lo recordaba. O más bien, recordaba fragmentos. Dolor de cabeza intenso, luces brillantes, luego nada. Desperté en un hospital sin recuerdos claros de quién era o de dónde venía. Brad estaba allí diciendo que me había encontrado y ayudado. Él llenó los vacíos de mi memoria. Me dijo que era una mujer sin familia, sin pasado, y le creí. Dependía de él para todo. El accidente no fue un accidente, dijo Arthur. Y sus palabras me golpearon como un puñetazo. Usted fue deliberadamente separada de su familia. Y Brad, él lo sabía. Se aprovechó de su amnesia para hacerle creer que no tenía a nadie más que a él. Las paredes de la habitación parecían estar girando.
Esto no puede ser verdad, susurré. Pero mi voz sonó débil, incluso para mí misma. Arthur sacó una tableta de su maletín de cuero. Con movimientos cuidadosos, abrió una foto y giró la pantalla hacia mí. En la imagen, yo llevaba ropa costosa, sonriendo junto a un hombre distinguido con cabello gris. El escenario de fondo era una imponente propiedad en los Hamptons. Este hombre era su padre, dijo Arthur suavemente. Propietario de uno de los mayores conglomerados empresariales del país. Pasó los últimos años de su vida buscándola hasta que murió hace 3 años de una enfermedad cardíaca. Nunca renunció a encontrar a su hija. Las lágrimas rodaron por mi rostro otra vez, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de abandono, sino de shock, confusión, y un pequeño pedazo de esperanza imposible. ¿Yo tenía un padre?, pregunté, con la voz quebrada. Sí, lo tenía, confirmó Arthur. Y la amaba más que a cualquier cosa en este mundo. Yo era su asistente personal, y me hizo prometer que seguiría buscándola incluso después de su muerte. Tomó años, pero finalmente la encontré aquí en este hospital, abandonada por el hombre que se aprovechó de su vulnerabilidad. Miré la foto otra vez. Había algo familiar en ese rostro, en esa sonrisa, como si un recuerdo profundamente enterrado estuviera intentando salir a la superficie. Si esto es verdad, comencé, apenas logrando formar las palabras, si realmente soy esa persona, ¿por qué Brad haría esto? Arthur deslizó su dedo en la pantalla, mostrando más imágenes. Registros bancarios, transferencias de dinero. Mientras usted estaba en coma esta semana, investigué a su esposo, explicó. Descubrí que vació todos los ahorros que tenían juntos. Dinero que usted ganó antes del accidente y que ahorró pensando en su futuro. Él transfirió todo a una cuenta a nombre de Jessica. Jessica. El nombre me atravesó como un cuchillo. Jessica era mi mejor amiga, o al menos eso pensaba. Venía a la casa frecuentemente, comía con nosotros, lloraba en mi hombro por sus problemas. Confiaba completamente en ella. No, gemí, sintiendo mi mundo derrumbarse por segunda vez ese día. Han estado teniendo una aventura durante al menos 2 años, dijo Arthur sin rodeos. Y lo planearon. Mientras usted luchaba por su vida, vaciaron su cuenta bancaria y desaparecieron juntos. Mi visión se nubló. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo me habían traicionado de la peor manera posible. No era solo una traición. Era calculada, cruel, planeada. Pero ahora, dijo Arthur, y su voz adquirió un tono de determinación. Usted ya no necesita preocuparse por las facturas del hospital ni por dónde va a vivir. Usted es la hija legítima de un imperio. Todo lo que pertenecía a su padre ahora es suyo, y mi trabajo es garantizar que recuperen no solo sus activos, sino su dignidad. Lo miré, apenas capaz de creerlo. ¿Por qué está haciendo esto?, pregunté. ¿Por qué le importa? Porque le prometí a su padre que cuidaría de usted, respondió simplemente. Y porque ninguna mujer merece ser tratada de la manera en que usted fue tratada. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más fuerte. Ira, determinación. Brad y Jessica pensaron que habían ganado. Pensaron que podían desecharme como basura y seguir adelante con sus vidas felices. Pero estaban muy, muy equivocados. El viejo teléfono celular agrietado que estaba sobre la mesa vibró de repente, haciendo que mi corazón diera un salto. La pantalla rota se iluminó mostrando el nombre. Brad. Miré a Arthur, quien asintió con calma como si estuviera esperando esto. Contéstalo, dijo. Escucha lo que tiene que decir. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y deslicé mi dedo para contestar. Antes de que pudiera decir algo,
La voz áspera de Brad explotó al otro lado. Voy al hospital mañana. Anunció sin preámbulos, sin siquiera preguntar cómo estaba. Estoy trayendo a mi abogado. Quiero el divorcio lo antes posible. Cada palabra fue como una bofetada. Y ni siquiera pienses en pedir alguno de los bienes, continuó, su voz llena de arrogancia. Nunca contribuiste con nada financieramente. Siempre fuiste una carga, así que no verás ni un solo aroma mío. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Era ira, ira pura hirviendo en mis venas. Brad, comencé, pero él me interrumpió. Y una cosa más, dijo con crueldad. Nunca te amé de verdad. Siempre fuiste patética, desesperada, aferrándote a mí como un parásito. Me alegra finalmente ser libre. Colgó. Bajé el teléfono lentamente. Todo mi cuerpo estaba temblando. Arthur me observaba con preocupación, pero también con algo que parecía aprobación, como si estuviera viendo una transformación suceder dentro de mí. Y así era. Algo dentro de mí se había roto, pero no de la manera que Brad esperaba. No me rompí en desesperación. Me liberé de las cadenas de sumisión que yo misma me había puesto durante todos estos años. Él se va a arrepentir, dijo Arthur con calma. Cuando descubra quién eres realmente, cuando se dé cuenta de lo que perdió, será demasiado tarde. No, corregí, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Cuando termine con él, el arrepentimiento será el menor de sus problemas. Arthur sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien reconociendo que un guerrero estaba naciendo. Entonces comencemos, dijo. En las horas siguientes, Arthur se encargó de todo el papeleo para mi alta del hospital. No hubo drama sobre facturas impagas. No hubo enfermeras mirándome con lástima o desprecio. Todo fue pagado en silencio, eficientemente. Cuando salí del hospital, no fui a la parada de autobús como normalmente lo haría. En su lugar, caminé hacia un reluciente sedán negro estacionado en el área VIP. Un chofer uniformado se bajó y abrió la puerta trasera para mí, inclinándose respetuosamente. Me subí al auto, sintiendo el suave cuero bajo mis manos, respirando el aire acondicionado fresco que olía vagamente a perfume caro. Era tan diferente del olor sofocante del hospital, del apartamento estrecho en un vecindario de clase trabajadora donde vivía con Brad. Durante todo el trayecto, miré por la ventana, observando la ciudad pasar. Observé a la gente en la calle, recordando cómo yo solía ser una de ellos. Luchando, ahorrando, sacrificando todo por un hombre que nunca me valoró. El auto entró en un vecindario que solo conocía por revistas y programas de televisión. Enormes mansiones escondidas detrás de altos muros y rejas de hierro. Cuando llegamos a mi destino, las rejas se abrieron automáticamente. Contuve la respiración. La mansión frente a mí era como algo salido de un sueño. Elegante arquitectura clásica, impecables jardines verdes, una fuente de mármol en el centro del camino de entrada. Recuerdos fragmentados comenzaron a surgir en mi mente. Yo corriendo por ese césped de niña. Mi padre levantándome en sus brazos cerca de la fuente. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de nostalgia. Nostalgia por un padre que apenas recordaba, pero que me había amado incondicionalmente. El auto se detuvo frente a la entrada principal. Miembros del personal estaban alineados esperando. Cuando bajé del auto, todos se inclinaron al unísono. Bienvenida de regreso, señorita Victoria, dijeron en coro. Victoria, mi verdadero nombre. Durante 7 años, solo había sido llamada por apodos cariñosos por Brad, que en realidad eran formas de disminuirme, de hacerme sentir pequeña. Arthur me guió al interior. El interior era aún más impresionante que el exterior.
Todo era exactamente como vagamente lo recordaba, las pinturas en las paredes, los muebles antiguos, la escalera de caracol. Pero no había tiempo para la nostalgia. Arthur me recordó que teníamos mucho trabajo por delante. Primero, la transformación física. Fui llevada a una habitación que había sido transformada en un salón privado. Un equipo de profesionales me esperaba. Esteticista, peluquero, manicurista, incluso un estilista personal. En las horas siguientes, fui completamente transformada. Mi piel, que estaba opaca y cansada por años de estrés y descuido, fue tratada con los mejores productos. Mi cabello, que yo misma cortaba para ahorrar dinero, fue tratado y peinado profesionalmente. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada no era la esposa sumisa y cansada de Brad. Era alguien poderosa, segura, radiante. Ahora, la ropa, dijo el estilista, guiándome a un vestidor del tamaño de todo mi antiguo apartamento. Había ropa de diseñadores famosos, toda nueva, toda cuidadosamente seleccionada. Elegí un conjunto elegante pero simple, pantalones de vestir negros y una blusa de seda blanca combinados con tacones altos que hacían que mis pasos resonaran con autoridad. Pero la transformación física era solo el comienzo. Arthur me llevó a la oficina de mi padre. Era una habitación enorme dominada por un masivo escritorio de caoba. Sobre él, pilas de documentos me esperaban. Su padre le dejó el 90% de las acciones del grupo empresarial, explicó Arthur. Esto incluye la empresa donde trabaja Brad, con sede en Manhattan. Sentí una sonrisa fría formarse en mis labios. Así que, Brad trabaja para mí ahora. Técnicamente, sí, confirmó Arthur. Él no lo sabe todavía, por supuesto. La transferencia de propiedad solo se hizo oficial hace unas semanas después de que concluyéramos la confirmación de su identidad mediante ADN. Pasé las siguientes horas estudiando informes financieros, estructuras organizacionales, perfiles de empleados. Mi mente, que Brad siempre despreció como inferior, absorbía todo rápidamente. Descubrí que siempre fui inteligente. Solo había enterrado mi inteligencia para no amenazar el frágil ego de mi esposo. Analicé específicamente el departamento de Brad. Leí sobre el proyecto del que tanto se jactaba, el que supuestamente le garantizó una promoción reciente. Cuanto más leía, más problemas encontraba. Datos manipulados, informes inflados, pequeños fraudes que habían pasado desapercibidos por la administración anterior. Siempre fue deshonesto, murmuré, tomando notas. Y ahora tiene la prueba, dijo Arthur. La pregunta es, ¿cómo quiere proceder? Me recosté en la gran silla de mi padre, la misma silla donde él debió haber tomado innumerables decisiones difíciles a lo largo de su vida. Mañana, él viene al hospital a darme los papeles del divorcio, dije lentamente, formulando un plan. Que venga. Que piense que está ganando. Voy a firmar los papeles. Arthur levantó una ceja. Y entonces respondí, sintiendo una determinación fría instalarse en mi pecho. Vamos a mostrarle exactamente lo que perdió. Vamos a destruir cada pieza de la vida que construyó sobre mentiras. Arthur sonrió. Era una sonrisa que prometía venganza. Hay una cosa más que necesita saber, dijo, volviéndose serio otra vez. Abrió un archivo diferente. Este marcado confidencial. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podría haber? Durante su semana en coma, ordené algunas pruebas toxicológicas, explicó Arthur. Procedimiento estándar cuando alguien entra en un coma repentino sin explicación médica clara. Abrió el archivo y lo puso frente a mí. Mis ojos recorrieron el informe médico. Términos técnicos que no entendía del todo, pero la conclusión estaba circulada en rojo.
Residuos de sustancias químicas tóxicas encontradas en la sangre. Arsénico en pequeñas dosis acumuladas con el tiempo. Envenenamiento. Alguien me estaba envenenando. No fue enfermedad, dijo Arthur gravemente. No fue agotamiento ni estrés. Alguien deliberadamente intentó matarla lentamente para que pareciera natural. Mi visión se nubló. Sentí náusea subir por mi garganta. ¿Quién? Comencé, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Arthur pasó la página. Había fotos de vigilancia. Jessica, mi supuesta mejor amiga, comprando algo en un mercado sospechoso. Más fotos mostraban frascos de químicos peligrosos encontrados en la basura de su apartamento. Y luego la evidencia final, grabaciones de cámaras de seguridad que ni siquiera sabía que existían en mi propio apartamento. Brad vertiendo polvo blanco en mi té cada noche. Jessica haciendo lo mismo cuando venía a visitarme. Me estaban matando juntos sistemáticamente. ¿Por qué?, susurré. Aunque la pregunta parecía tonta, sabía por qué. Dinero, respondió Arthur simplemente. Brad sacó una póliza de seguro de vida a su nombre hace 6 meses. El beneficiario es él. Si usted moría de causas aparentemente naturales, él recibiría $5 millones. 5 millones. Ese era el precio de mi vida para él. Cerré los ojos, sintiendo la ira arder más fuerte que nunca. Casi lo lograron, dijo Arthur suavemente. Si se hubiera quedado unos días más en ese apartamento bebiendo lo que le daban, probablemente no estaría aquí ahora. Abrí los ojos. Ya no había más lágrimas. Solo determinación fría y calculadora. Mantenga esa evidencia segura, ordené, mi voz saliendo firme y controlada. No vamos a ir a la policía todavía. Primero, voy a hacer que paguen de otras maneras. Luego, cuando estén completamente destruidos, entonces entregaré todo a las autoridades. La venganza es un plato que se sirve mejor frío, comentó Arthur. No es venganza, corregí. Es justicia, y va a ser servida congelada. A la mañana siguiente amaneció clara y soleada, pero no sentí nada más que frialdad calculadora. Estaba de regreso en el Hospital New York Presbyterian en la misma habitación donde me había despertado del coma. Arthur había arreglado todo. La habitación seguía reservada a mi nombre, como si nunca me hubiera ido. Me vestí a propósito con ropa simple y gastada, las mismas que usaba cuando era la esposa sumisa de Brad. Me até el cabello en un moño desordenado. Me limpié cualquier rastro de maquillaje. Necesitaba verme como la misma mujer patética que él esperaba encontrar. Arthur estaba oculto detrás de una cortina divisoria con una cámara discreta ya grabando. Habíamos acordado cada detalle del plan. A las 10 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo ni ansiedad. Era anticipación. La puerta se abrió bruscamente, sin llamar, sin cortesía. Brad entró con esa expresión arrogante que conocía tan bien. Pero lo que hizo hervir mi sangre fue ver a Jessica entrar justo detrás de él, con su brazo enlazado al suyo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella llevaba un bolso que reconocí de inmediato. Un bolso de diseñador muy caro, el mismo que había admirado en una vitrina meses atrás, pero que nunca compraría porque estábamos ahorrando para el futuro. Aparentemente, mi dinero robado había comprado ese bolso para ella. Me obligué a bajar la mirada, asumiendo la postura de la esposa derrotada que ellos esperaban ver. Brad ni siquiera preguntó cómo estaba. Simplemente arrojó una carpeta roja sobre mi regazo. Papeles del divorcio, anunció sin ceremonia. Firma ahora. No tengo todo el día. Abrí la carpeta con manos intencionalmente temblorosas. Leí las cláusulas injustas. Renunciaba a todo.
No pediría pensión alimenticia. Asumiría todas las deudas. Era absurdo, pero perfecto para mis propósitos. ¿No hay una segunda oportunidad para nosotros?, pregunté con una voz débil, interpretando mi papel perfectamente. Brad se rió. Fue una risa cruel, burlona. ¿Segunda oportunidad?, repitió como si fuera el chiste más gracioso que había escuchado. ¿Para qué? Para seguir cargando con una carga. Mírate, Victoria. Eres patética. Nunca fuiste lo suficientemente buena para mí. Jessica se unió a la risa, el sonido chillón y malicioso. Deberías estar agradecida de que él haya tenido paciencia contigo durante todos estos años, dijo, con la voz llena de falsa lástima. Ahora, déjalo ser feliz con alguien que realmente lo merezca. Cada palabra era una puñalada, pero me lo tragué todo. Tomé la pluma que Brad me ofreció. Siempre te amé, murmuré, vendiendo la actuación. Hice todo por ti. Y eso nunca fue suficiente, respondió fríamente. Ahora firma esta basura ya, firmé. Cada trazo de mi firma era una promesa silenciosa de venganza. Brad arrebató la carpeta de mis manos tan pronto como terminé, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. Su rostro se iluminó de satisfacción. Incluso tuvo la audacia de besar a Jessica allí mismo frente a mí como si yo fuera invisible. Listo, dijo, volviéndose hacia mí una última vez. Ahora somos extraños. No me busques. No aparezcas en mi trabajo. No pidas dinero. Te quiero fuera de mi vida para siempre. Mantuve la cabeza baja, ocultando la sonrisa fría que amenazaba con aparecer en mis labios. Solo recuérdame una cosa, Brad, dije en voz baja cuando ya casi estaban en la puerta. Fuiste tú quien me pidió que me fuera. Fuiste tú quien me envió lejos. Recuerda eso cuando vengas a rogarme que vuelva. Se detuvo por un segundo, frunciendo el ceño como si se sorprendiera por mi cambio de tono. Pero su arrogancia superó cualquier sospecha. Como si yo fuera a hacer eso, se burló. Ni en 1.000.000 de años volvería contigo. La puerta se cerró detrás de ellos. Tan pronto como el sonido de sus pasos desapareció por el pasillo, Arthur salió de detrás de la cortina. La cámara seguía en su mano. Capturé todo, dijo. Cada palabra cruel, cada insulto. Esto será útil. Genial, respondí, ya levantándome de la cama. La postura sumisa desapareció al instante, reemplazada por la mujer fuerte en la que me había convertido. Ahora comienza la parte divertida. Me cambié de ropa rápidamente, poniéndome uno de los conjuntos elegantes que había traído. Arthur me ayudó a arreglar mi cabello y retocar mi maquillaje. En 15 minutos, la transformación estaba completa. ¿Lista para tu primer día como CEO?, preguntó Arthur con una sonrisa. Más que lista, respondí. El auto nos llevó directamente a la empresa. Era un rascacielos impresionante en el distrito financiero de Manhattan. Mientras subíamos, Arthur explicó el plan. Convocó una reunión de emergencia de la Junta. Anunciamos el cambio de propiedad esta mañana, causando un alboroto general. Brad debe estar completamente ajeno a lo que está pasando. Perfecto, murmuré, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Llegamos al piso ejecutivo. Los empleados se inclinaban al verme pasar, aunque muchos claramente aún no sabían quién era. Arthur me guió a la sala principal de conferencias, una habitación enorme con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La junta directiva ya estaba reunida, todos en sus asientos. También estaban gerentes senior, inversionistas importantes, y allí al final de la mesa, ajeno a lo que estaba por venir, estaba Brad. Él sonreía, orgulloso, ajustándose la corbata.
Probablemente pensaba que había sido llamado para ser elogiado por su trabajo, tal vez recibir un bono. Pobre idiota. Todos estaban sentados con la espalda hacia la entrada, esperando la llegada del nuevo CEO. Le hice una señal a Arthur, quien asintió. Damas y caballeros, anunció Arthur en voz alta. Permítanme presentar a la nueva propietaria y CEO de la empresa, la señorita Victoria Vance. Entré en la sala con pasos firmes, mis tacones altos resonando sobre el piso de mármol. Todos se dieron vuelta. El rostro de Brad pasó por 20 expresiones diferentes en 2 segundos. Confusión, incredulidad, shock, horror. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Caminé hasta la cabecera de la mesa donde me esperaba la gran silla del CEO. Me senté con gracia, cruzando las piernas, enfrentando a todos los presentes con calma y autoridad. Buenos días, dije, mi voz llenando la sala silenciosa. Para quienes no me conocen, soy Victoria Vance, única hija del difunto William Vance y ahora propietaria mayoritaria de este grupo empresarial. Brad intentó ponerse de pie, sus piernas temblaban tanto que casi se cae. Esto no puede ser, balbuceó. Tú eres solo que, Brad, pregunté, mi voz fría como el hielo. Una mujer patética, una carga. ¿Fueron esas las palabras que usaste hace menos de una hora? Se puso mortalmente pálido. Siéntate, ordené. Tenemos mucho que discutir. Brad cayó de nuevo en la silla en shock. Los otros miembros de la junta me observaban con curiosidad y creciente respeto. He venido a asumir el liderazgo de esta empresa personalmente porque descubrí varias irregularidades que deben corregirse inmediatamente, continué, mirando directamente a Brad. Y voy a comenzar con el departamento del proyecto. Hice un gesto a Arthur, quien distribuyó carpetas a todos los presentes. Dentro estaba toda la evidencia que había compilado la noche anterior. Los datos manipulados por Brad, los pequeños pero constantes fraudes, los informes falsificados. Estos documentos prueban que el gerente del proyecto, Brad Thompson, ha engañado sistemáticamente a esta empresa durante años, declaré. Manipulando datos para hacer que su proyecto pareciera más exitoso de lo que realmente es. Malversando pequeñas cantidades que pensó que nadie notaría. Brad intentó protestar, pero uno de los directores lo silenció con una mirada severa. Además, continué, descubrí que violó el código de ética de la empresa de múltiples maneras, lo que me lleva a mi decisión. Hice una pausa dramática, dejando que el silencio pesara sobre todos. Señor Brad Thompson, está despedido del puesto de gerente de proyecto con efecto inmediato. No, gritó Brad, finalmente encontrando su voz. No puede hacer esto. Yo trabajé durante años en esta empresa. Puedo y lo estoy haciendo. Respondí con calma. Pero como sé que no tiene recursos financieros en este momento, voy a ofrecer 2 opciones. Primero, puede aceptar el despido y pagar una multa de 5 millones de pesos por incumplimiento de contrato y mala conducta. Vi el rostro de Brad volverse aún más blanco. No tenía 5 millones de pesos. Yo lo sabía. Él lo sabía, yo lo sabía. O la opción 2, continué, saboreando cada palabra. Puede aceptar una transferencia a un puesto en el almacén, salario mínimo, y trabajar para pagar su deuda mediante deducciones salariales durante los próximos años. Era pura humillación, y amé cada segundo. Tiene 30 segundos para decidir, dije, mirando mi reloj caro. Brad me miró con odio y desesperación. ¿Pero qué elección tenía? Bancarrota total o humillación prolongada. Yo acepto la transferencia, murmuró, derrotado. Excelente, dije con una sonrisa fría. Seguridad lo escoltará a su nuevo puesto de trabajo. Inmediatamente, 2 guardias de seguridad que había posicionado afuera entraron.
Tomaron a Brad por los brazos, aún en estado de shock, y lo arrastraron fuera de la sala de conferencias bajo las miradas de todos sus antiguos colegas. La puerta se cerró. Respiré hondo, sintiendo una profunda satisfacción. Era solo el comienzo, pero qué glorioso comienzo. Ahora, dije, volviendo mi atención al resto de la junta. Hablemos de las mejoras que pretendo implementar en esta empresa. La reunión continuó por 2 horas más. Presenté mis ideas. Escuché las preocupaciones de los directores. Respondí preguntas. Con cada minuto que pasaba, sentía crecer su respeto. Cuando finalmente se levantó la sesión, varios de ellos me felicitaron personalmente, expresando entusiasmo por el nuevo liderazgo. Pero mi trabajo aún no había terminado. Todavía tenía que lidiar con Jessica. El almacén en el sótano del edificio era un mundo completamente diferente de los pisos superiores. No había aire acondicionado fresco, alfombras suaves ni vistas panorámicas de la ciudad. Solo calor sofocante, polvo flotando bajo luces fluorescentes tenues y el olor a cartón y sudor. A través de las cámaras de seguridad del edificio, a las que ahora tenía acceso total, observé a Brad siendo entregado al supervisor del almacén. Un hombre corpulento llamado Big Mike, que, según los registros, había sido reprendido por Brad varias veces por asuntos insignificantes en los últimos años. La ironía era deliciosa. Brad estaba de pie en medio del pasillo del almacén, usando su traje caro que ahora parecía completamente fuera de lugar. El supervisor le lanzó un uniforme de trabajo gastado. «Ponte esto», ordenó Big Mac con una sonrisa que dejaba claro que estaba disfrutando la situación. «Y luego quiero que muevas 500 cajas del sector A al muelle de carga antes del almuerzo. Si no terminas, no descansas». Observé a Brad intentar protestar, diciendo que eso era trabajo manual, que tenía un título universitario. Pero Big Mac solo se rió y le recordó que ahora su estatus era el de un cargador y que tenía que hacer lo que se le ordenara o reportar directamente al CEO. Al escuchar mi título, Brad palideció y dejó de quejarse. Apagué el monitor, satisfecha. Pasaría los próximos días, probablemente meses, haciendo trabajo manual pesado, sintiendo cada dolor muscular, entendiendo lo que realmente significa trabajar duro. Pero mi venganza no estaba completa. Todavía estaba Jessica. 2 horas después, hubo un alboroto en el vestíbulo del edificio. Mi secretaria me informó que una mujer estaba causando una escena, gritando mi nombre, exigiendo verme. Sonreí. Perfecto. Pedí a seguridad que no la retiraran todavía. Quería que todos vieran lo que estaba a punto de suceder. Bajé al vestíbulo, acompañada por Arthur y varios ejecutivos. El ascensor se abrió, revelando una escena caótica. Jessica estaba en el centro del vestíbulo, usando ropa cara pero ya arrugada, gritando que yo era una mujer malvada que había destruido su vida y la de Brad injustamente. Intentaba hacerse la víctima ante la creciente multitud de empleados y visitantes. Cuando me vio, intentó correr en mi dirección, pero los guardias de seguridad la detuvieron. «¿Cómo te atreves a hacernos esto?», gritó, con voz histérica. «No tienes derecho». Brad trabajó duro en esta empresa. Me acerqué con calma, mis pasos resonando en el silencio tenso que se había apoderado del vestíbulo. Me detuve a unos metros de ella. «Jessica», dije, con voz tranquila, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Tienes razón en una cosa. No tengo derecho a quitarle nada a Brad porque él nunca tuvo nada que fuera realmente suyo. Todo lo que poseía estaba construido sobre mentiras, fraude y dinero robado». «Eso no es verdad», gritó. «Te estás inventando cosas porque estás celosa». Le hice una señal a Arthur, quien encendió un proyector portátil apuntado a la pared blanca del vestíbulo. Comenzaron a aparecer imágenes.
Estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias del dinero que Brad me había robado a la cuenta de Jessica. Fotos de ella comprando sustancias químicas sospechosas, videos de vigilancia de ella vertiendo cosas en mi comida. La multitud jadeó colectivamente. El rostro de Jessica pasó de rojo de ira a blanco de pánico. Brad y tú no solo me traicionaron, continué, mi voz cortando el silencio. Intentaron matarme. Me envenenaron sistemáticamente durante meses, planeando mi muerte para cobrar el dinero del seguro de vida. Murmullos de conmoción resonaron por el vestíbulo. ¿Pero sabes qué es lo más patético, Jessica?, pregunté, acercándome aún más. Vendiste tu alma, tu integridad, cometiste crímenes terribles por un hombre que no vale nada. ¡Felicidades! Puedes quedártelo. Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Seguridad, llamé. Por favor, retiren a esta mujer del lugar y si regresa, llamen a la policía. Jessica fue arrastrada afuera, gritando amenazas vacías e insultos. La multitud se dispersó lentamente, susurrando entre ellos sobre el drama que acababan de presenciar. Regresé a mi oficina, sintiéndome extrañamente vacía. La venganza que había planeado se estaba desarrollando perfectamente, pero no me traía la satisfacción que esperaba. Había algo más que debía resolverse. Esa noche, sola en mi oficina, mirando por la ventana la ciudad iluminada debajo, Arthur entró en silencio. Los abogados están listos para presentar cargos criminales contra Brad y Jessica, me informó. Tenemos más que suficiente evidencia para garantizar largas condenas de prisión para ambos. Asentí lentamente. Pero, preguntó Arthur, percibiendo mi vacilación. ¿Será suficiente?, pregunté más para mí misma. ¿Prisión, humillación pública, realmente cambiará algo? ¿Les hará entender el dolor que causaron? Probablemente no, respondió Arthur honestamente. Personas como ellos rara vez aprenden. Pero no se trata de que aprendan. Se trata de justicia y de que tú sigas adelante. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Hay una cosa más que necesitas saber, dijo Arthur, colocando otra carpeta sobre mi escritorio. Información que llegó hoy. Abrí la carpeta. Dentro había documentos que mostraban que Jessica estaba embarazada. De Brad, presumiblemente. Se me revolvió el estómago. Está tratando de usar esto como una forma de sacarle dinero, explicó Arthur. Pero considerando la situación financiera actual de Brad, van a tener un hijo, murmuré, sintiendo una extraña punzada en el pecho. No era celos. Era lástima por el niño inocente que nacería de dos criminales egoístas. ¿Qué quieres hacer con esta información?, preguntó Arthur. Cerré la carpeta con decisión. Nada, respondí. Este niño no tiene la culpa de los pecados de sus padres. Que ellos lidien con las consecuencias de sus propias decisiones. Mi enfoque ahora debe estar en seguir adelante, no en quedarme atrapada en el pasado. Arthur sonrió con orgullo. Sabía que dirías eso, comentó. Eres una persona mucho mejor de lo que ellos podrían ser jamás. En los días siguientes, puse en marcha la fase final de mi plan. No solo destruir a Brad y Jessica, sino también construir algo positivo a partir del caos que habían creado en mi vida. Utilicé parte de mi fortuna para establecer una fundación dedicada a ayudar a mujeres víctimas de abuso doméstico y manipulación. Mujeres que, como yo, habían sido controladas, disminuidas y traicionadas por personas que deberían amarlas. La fundación ofrecía refugio temporal, asistencia legal, capacitación profesional y apoyo psicológico. Quería asegurarme de que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que yo pasé, sintiéndose completamente sola y sin recursos. La respuesta fue abrumadora. En pocas semanas, decenas de mujeres buscaron ayuda.
Cada historia que escuché me rompió el corazón, pero también me fortaleció. Confirmó que estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, la investigación criminal contra Brad y Jessica avanzaba. La evidencia era innegable. Intento de asesinato, fraude de seguros, robo. La lista de cargos era larga. 3 meses después de despertar del coma, recibí la noticia que estaba esperando. Brad y Jessica habían sido acusados formalmente. La audiencia preliminar fue programada. Fueron detenidos en la penitenciaría estatal. Decidí asistir personalmente. El tribunal estaba lleno ese día. Periodistas, curiosos, algunos empleados de la empresa que querían ver la caída final del hombre que antes era tan arrogante. Cuando Brad fue traído esposado, apenas lo reconocí. Había perdido una cantidad drástica de peso. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. El trabajo en el almacén y el estrés de la investigación criminal habían pasado factura. Me vio entre el público, y nuestras miradas se encontraron por un breve momento. Vi en ellas algo que nunca pensé que vería. Remordimiento genuino, pero ya era demasiado tarde. Jessica fue traída después, también esposada. Se veía igual de destrozada, su vientre ya mostrando signos de embarazo. El fiscal del distrito presentó la evidencia metódicamente. Los videos de vigilancia que mostraban el envenenamiento, los registros bancarios que probaban el robo. Todo estaba ahí, indiscutible. Los abogados defensores intentaron argumentar que había circunstancias atenuantes, que Brad estaba bajo presión financiera, que Jessica había sido manipulada. Pero ningún argumento podía borrar la crueldad deliberada de sus acciones. La jueza, una mujer severa de mediana edad, escuchó todo con una expresión impasible. Cuando llegó el momento de su decisión preliminar, no tuvo piedad. El intento de asesinato premeditado es uno de los crímenes más graves de nuestro Código Penal, declaró, especialmente cuando se comete contra alguien que confiaba en los acusados. El caso irá a juicio conjurado, y recomiendo que ambos permanezcan detenidos sin derecho a fianza hasta el juicio. Brad se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas, sollozando. Jessica gritó, protestando, pero fue rápidamente silenciada por los guardias. Mientras se los llevaban, me levanté para irme. No sentí triunfo ni alegría, solo cierre. Un capítulo terrible de mi vida finalmente se estaba cerrando. En el pasillo del tribunal, un periodista intentó entrevistarme. Señora Vance, ¿cómo se siente al ver a su exesposo y ex mejor amiga acusados de intentar matarla? Me detuve, considerando la pregunta con cuidado. Me siento libre, respondí honestamente. Libre de personas tóxicas que fingían ser seres queridos. Libre para vivir mi vida en mis propios términos y decidida a usar mi experiencia para ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. ¿Y qué hay del perdón?, insistió el periodista. ¿Alguna vez podrá perdonarlos? Sonreí con tristeza. El perdón no significa olvidar ni permitir que escapen a las consecuencias de sus acciones, respondí. Significa no dejar que el odio me consuma. En ese sentido, ya he perdonado. Pero eso no cambia el hecho de que necesitan pagar por lo que hicieron. Salí del tribunal con Arthur a mi lado, sintiendo el sol cálido en mi rostro. ¿Y ahora a dónde?, preguntó. A la fundación, respondí. Hoy comienza una nueva clase de mujeres en el programa de capacitación vocacional. Quiero estar ahí para darles la bienvenida personalmente. Mientras el auto se deslizaba entre el tráfico, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado por completo en unos pocos meses. De una esposa sumisa y manipulada a una CEO poderosa y defensora de mujeres vulnerables. Brad y Jessica habían intentado destruirme. Pero en el proceso, terminaron liberándome. Me obligaron a descubrir quién era realmente.
La fortaleza que siempre estuvo dentro de mí, pero que había enterrado para complacer a otras personas. Por eso, de una manera extraña, incluso les estaba agradecida. No por los crímenes, por supuesto, sino por darme inadvertidamente la oportunidad de renacer. 6 meses después de la audiencia preliminar, el juicio finalmente comenzó. Estaba sentada en la primera fila de la galería pública, usando un traje elegante pero sobrio. No quería parecer vengativa ni triunfante. Estaba ahí simplemente como una víctima que buscaba justicia. El jurado había sido cuidadosamente seleccionado. 12 ciudadanos comunes que ahora tenían el destino de Brad y Jessica en sus manos. Durante 3 semanas escucharon testimonios, vieron pruebas, debatieron entre ellos. Fui llamada a testificar el 5.º día. Mientras caminaba hacia el estrado de los testigos, sentí todas las miradas sobre mí. Brad estaba sentado en la mesa de la defensa, con la cabeza baja, incapaz de mirarme a los ojos. Jessica lloraba en silencio, sosteniendo su ya grande vientre. Juré decir la verdad y me senté. El fiscal me guió a través de mi testimonio con preguntas cuidadosamente elaboradas. Hablé de mi matrimonio con Brad, de cómo había sido una esposa dedicada, de mi supuesta amistad con Jessica, de cómo confiaba completamente en ella. De cómo comencé a sentirme cada vez más enferma sin entender por qué. Y cuando despertó del coma, preguntó el fiscal. ¿Qué encontró? Una nota, respondí, mi voz firme a pesar de la emoción que sentía al revivir ese momento, diciendo que yo misma debía pagar el hospital, que solo era una carga. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y cómo la hizo sentir eso? Devastada, admití. Completamente devastada. Pensé que lo había perdido todo. A mi esposo, a mi amiga, mi vida. Aún no sabía que literalmente habían intentado quitarme la vida. El abogado defensor de Brad intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que estaba exagerando mis síntomas. Que quizá las sustancias tóxicas en mi sangre provenían de otra fuente. Pero la evidencia era demasiado fuerte. Los videos de vigilancia fueron particularmente devastadores cuando se mostraron al jurado. Brad vertiendo veneno en mi bebida noche tras noche. Jessica haciendo lo mismo cuando me visitaba. Varios jurados retrocedieron visiblemente, horrorizados. Expertos médicos testificaron sobre los efectos del arsénico en el cuerpo humano. Como las dosis que había recibido estaban calculadas para matar lentamente durante meses, haciéndolo parecer una enfermedad natural. Un investigador de seguros testificó sobre la póliza que Brad había contratado en secreto a mi nombre y cómo él sería el único beneficiario si yo moría. Con cada día del juicio, el caso de la fiscalía se fortalecía. La defensa intentó argumentar que Brad estaba bajo presión financiera extrema, que Jessica había sido coaccionada por él, pero los videos mostraban a ambos actuando voluntariamente. Incluso riendo mientras planeaban mi muerte. En el último día de testimonios, Jessica pidió hablar en su propia defensa. En contra del consejo de su abogado, subió al estrado. Con lágrimas corriendo por su rostro, admitió todo. Dijo que se arrepentía. Que no sabía en qué se estaba metiendo, que Brad la había convencido de que yo nunca lo descubriría. Fui una idiota, sollozó. Destruí mi vida, mi reputación, todo por un hombre que no vale nada. Y ahora mi hijo va a nacer con una madre criminal. Fue un momento dramático, pero también patético. Intentaba ganar la simpatía del jurado con el embarazo, pero era demasiado obvio. Brad no testificó. Su abogado decidió sabiamente mantenerlo en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Durante los alegatos finales, el fiscal fue implacable. Damas y caballeros del jurado, dijo, señalando a Brad y Jessica. Vieron la evidencia. Vieron los videos.
Escucharon el testimonio de los expertos. Estas dos personas a las que la víctima amaba y en quienes confiaba completamente, intentaron matarla deliberadamente por codicia, por dinero. No hay circunstancia atenuante que justifique esto. No hay excusa. Deben pagar por lo que hicieron. El abogado defensor intentó apelar a la compasión del jurado, hablando de cómo Brad tenía una familia que mantener, de cómo Jessica estaba embarazada. Pero sus palabras sonaron vacías frente al peso de la evidencia. El jurado se retiró a deliberar. Yo salí de la sala, sin querer quedarme esperando ahí. Arthur me acompañó a un café cercano. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras tomábamos café. Extraña, admití. Durante meses, trabajé para llegar a este momento. Y ahora que está aquí, no sé qué sentir. No estoy feliz. No estoy triste. Solo cansada. Es comprensible, dijo Arthur. Pasaste por un trauma inmenso, pero ya casi termina. Pronto, realmente podrás seguir adelante. 2 horas después, recibimos la llamada. El jurado había llegado a un veredicto. Regresamos rápidamente a la sala. El lugar estaba lleno otra vez, todos ansiosos por escuchar el resultado. La jueza entró y pidió silencio. El presidente del jurado se puso de pie, sosteniendo un papel. En el caso del Estado contra Brad Thompson y Jessica Sanders, comenzó, con voz clara. En cuanto al cargo de intento de asesinato en primer grado, encontramos a los acusados culpables. Brad se desplomó sobre la mesa, enterrando el rostro en sus manos. Jessica gritó, protestando, pero fue rápidamente consolada por su abogado. En cuanto al cargo de fraude de seguros, continuó el presidente del jurado, culpables. En cuanto al cargo de robo agravado. Culpables. Culpables de todos los cargos. La jueza agradeció al jurado y fijó la sentencia para 2 semanas después. Cuando salí del tribunal esa vez, finalmente sentí un poco de paz. Se había hecho justicia. No se trataba de venganza. Se trataba de responsabilidad, de asegurar que las personas que hacen cosas terribles no queden impunes. Las 2 semanas hasta la sentencia pasaron rápido. Pasé ese tiempo inmersa en el trabajo de la fundación. Ayudamos a 30 mujeres más ese mes a salir de situaciones abusivas para reconstruir sus vidas. Cada mujer que ayudé fue una victoria. Prueba de que algo bueno podía surgir incluso de la experiencia más horrible. Cuando llegó el día de la sentencia, asistí nuevamente. La sala estaba aún más llena que antes, con cámaras de televisión afuera captándolo todo. La jueza entró y fue directo al punto. Brad Thompson y Jessica Sanders, dijo, con voz severa. Han sido declarados culpables de crímenes graves. Intentaron quitarle la vida a una persona inocente por codicia. Traicionaron la confianza de alguien que los amaba. No hay suficientes factores atenuantes que justifiquen clemencia. Miró directamente a Brad. Señor Thompson, es sentenciado a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Brad gimió, pero no protestó. Sabía que era inútil. Señorita Sanders, continuó la jueza. En consideración de su embarazo y el hecho de que ha mostrado algún remordimiento genuino, su sentencia será de 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 8 años. Su hijo, cuando nazca, será puesto bajo custodia del Estado hasta que usted demuestre ser capaz de ser una madre apta. Jessica sollozó, pero asintió en aceptación. Además, añadió la jueza, ambos están obligados a pagar restitución a la víctima por el valor total de los daños causados, incluidos los gastos médicos, el sufrimiento emocional y la terapia. El mazo golpeó, había terminado. Mientras Brad y Jessica eran llevados esposados, sentí algo que no esperaba. Compasión.
No por sus crímenes, sino por cómo habían desperdiciado sus vidas. Por cómo la codicia y el egoísmo los habían destruido. Fuera de la sala del tribunal, los periodistas se agolparon a mi alrededor. Señora Vance, ¿está satisfecha con la sentencia? Sí, respondí simplemente. Se hizo justicia. Ahora puedo seguir adelante de verdad. ¿Qué sigue para usted? Continuar mi trabajo en la fundación, dije. Ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Usar mi experiencia para marcar una diferencia en el mundo. ¿Y qué hay del perdón? ¿Perdonó a Brad y a Jessica? Hice una pausa, considerando la pregunta con cuidado. El perdón es complejo, respondí. No voy a olvidar lo que hicieron. No voy a minimizar la gravedad de sus crímenes. Pero tampoco voy a dejar que el odio consuma mi vida. En ese sentido, sí, perdoné. No por ellos, sino por mí, para poder vivir en paz. Más tarde ese día, estaba sola en mi oficina mirando por la ventana a la ciudad. Arthur entró en silencio. ¿Todo está bien?, preguntó. Sí, respondí honestamente. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. ¿Qué te dijo Brad antes de que se lo llevaran?, preguntó Arthur. Vi que intercambiaron unas palabras. Había olvidado mencionarlo. Cuando los guardias se llevaban a Brad, él había pedido hablar conmigo por un momento. En contra de mi buen juicio, acepté. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la voz quebrada. Lo siento, había susurrado. Por todo. Siempre fuiste demasiado buena para mí, y yo te traté como basura. Eras un diamante, exactamente como ese hombre dijo. Y yo fui demasiado idiota para verlo. Sí, lo eras, respondí simplemente. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, lo interrumpí. Nadie puede. Tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Elegiste la codicia sobre el amor. Elegiste la traición sobre la lealtad. Y ahora vas a pasar los próximos 20 años pensando en eso. Eres tan diferente, dijo, mirándome con algo que parecía admiración mezclada con arrepentimiento. Fuerte, segura. Es como si fueras una persona completamente diferente. No soy diferente, corregí. Siempre fui esta persona. Tú simplemente nunca me permitiste serlo. Me mantuviste pequeña para poder sentirte grande. Pero ahora soy libre de ser quien realmente soy. Esas fueron las últimas palabras que intercambié con él. Los guardias se lo llevaron y yo me di la vuelta sin mirar atrás. Le conté esto a Arthur ahora, semanas después. ¿Y cómo te sentiste al decirle eso?, preguntó Arthur. Poderosa, admití. Pero también triste. Triste por la persona que fui y que aceptó ser tratada así. Triste por el tiempo que desperdicié con alguien que no me valoró. Pero no desperdiciaste ese tiempo, dijo Arthur sabiamente. Aprendiste de ello. Creciste. Te convertiste en la mujer increíble que eres hoy. Nada de esto habría pasado si no hubieras pasado por esa experiencia horrible. Tenía razón. De una manera extraña y retorcida, Brad me hizo un favor al traicionarme tan completamente. Me obligó a despertar, a ver mi propio valor, a luchar por mí misma. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije, volviéndome para mirar a Arthur. Durante años, toda mi identidad estaba ligada a ser la esposa de Brad. Yo no era Victoria. Era la esposa de Brad. Y ahora que ya no soy eso, descubrí quién es realmente Victoria, y es mucho mejor de lo que jamás imaginé. Arthur sonrió, orgulloso. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, dijo suavemente. Esas palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿De verdad lo crees?
Estoy seguro, respondió Arthur. Siempre decía que tenías un espíritu fuerte, incluso cuando eras niña, que cuando crecieras, serías una fuerza para el bien en el mundo. Y tenía razón. Los meses siguientes a la sentencia de Brad y Jessica fueron transformadores. Me sumergí por completo en el trabajo de la fundación, expandiendo nuestros servicios a 3 ciudades diferentes. Ahora ayudábamos a cientos de mujeres, ofreciendo no solo refugio temporal, sino también capacitación vocacional real, asistencia legal competente y, quizás lo más importante, una comunidad de apoyo. Una mañana estaba revisando propuestas para un nuevo programa de mentoría cuando mi secretaria entró con aspecto vacilante. Señora Vance, hay alguien aquí pidiendo verla, dijo. No tiene cita, pero dijo que es urgente. Es sobre Brad Thompson. Mi corazón dio un salto. ¿Había pasado algo? A pesar de todo, una pequeña parte de mí aún se preocupaba de una manera distante. ¿Quién es ella? Dijo que se llama Sarah. Sarah Thompson. Fruncí el ceño. No conocía a nadie con ese nombre. Hágala pasar. Una joven entró en mi oficina momentos después. Debía tener poco más de 20 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo sencilla, ojos cansados pero decididos. Vestía de manera modesta pero con dignidad. Señora Vance, dijo, con la voz temblorosa. Gracias por recibirme sin aviso. Yo, no sabía con quién más hablar. Por favor, siéntese, indiqué la silla frente a mi escritorio. ¿Cómo puedo ayudarla? Se sentó, retorciendo nerviosamente las manos en su regazo. Mi nombre es Sarah Thompson, comenzó. Yo soy la hermana de Brad. Me quedé paralizada. Brad nunca había mencionado tener una hermana. Pero luego me di cuenta de que había mucho de él que nunca conocí. No sabía que Brad tenía una hermana, dije con cuidado. A él le gusta fingir que no la tiene, respondió Sarah con una sonrisa triste. Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes. Brad era 2 años mayor que yo. Consiguió una beca para la universidad y básicamente me abandonó. Dijo que yo lo frenaba, que tenía ambiciones más grandes que cuidar de una hermanita. Mi corazón se encogió. ¿Era esto tan típicamente Brad? Lo siento, dije sinceramente. No vine aquí buscando compasión, dijo Sarah rápidamente. Vine porque leí sobre lo que pasó, el juicio, la sentencia, todo, y necesitaba venir aquí personalmente para disculparme. Disculparte, repetí, confundida. ¿Por qué? Tú no hiciste nada. Lo sabía, susurró Sarah, con lágrimas llenando sus ojos. No sobre el envenenamiento. Nunca sobre eso, lo juro. Pero sabía que tenía una aventura con tu amiga. Los vi juntos una vez, meses antes de que te enfermaras. Confronté a Brad y él me amenazó. Dijo que si te decía algo, se aseguraría de que nunca consiguiera un trabajo decente en ningún lugar. Y yo, me asusté. Necesitaba mi trabajo. Así que me quedé callada. Ahora lloraba abiertamente. Y por mi silencio, tú sufriste. Casi moriste. Y tengo que vivir con eso por el resto de mi vida. Me levanté y rodeé el escritorio, arrodillándome a su lado y tomando sus manos. Sarah, mírame, dije suavemente. Ella levantó sus ojos enrojecidos. No eres responsable de las acciones de tu hermano. Él te manipuló y te intimidó tal como lo hizo conmigo durante años. Tú también fuiste su víctima. Pero podría haberte advertido, y probablemente habría encontrado la manera de hacer que pareciera que estabas mintiendo, la interrumpí. Personas como Brad son expertas en manipulación. No cargues con esa culpa. No te corresponde.
Sara me abrazó de repente, sollozando sobre mi hombro. Yo la abracé también, sintiendo su dolor, su culpa, su arrepentimiento. Cuando finalmente se calmó, nos sentamos juntas en el sofá de mi oficina. ¿A qué te dedicas?, pregunté suavemente. Trabajo como enfermera en un hospital público en Queens, respondió, secándose los ojos. Apenas alcanza para pagar las cuentas, pero es honesto. No como lo que hacía Brad. ¿Sabías sobre sus fraudes en el trabajo? Lo sospechaba, admitió Sarah. Brad siempre tomaba atajos morales. Desde joven creía que las reglas no se aplicaban a él. Nuestros padres intentaron corregir eso, pero se detuvo, perdida en los recuerdos. Sarah, dije después de un momento. Viniste aquí a disculparte, y acepto tu disculpa aunque no sea necesaria. Pero ahora quiero ofrecerte algo. Ella me miró sorprendida. La fundación que establecí para ayudar a mujeres víctimas de abuso se está expandiendo, expliqué. Necesitamos profesionales de la salud para ofrecer atención médica a nuestras beneficiarias. Muchas de ellas tienen traumas físicos además de emocionales. ¿Te interesaría trabajar con nosotras? Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. ¿Me está ofreciendo un trabajo después de lo que hizo mi hermano? No eres tu hermano, dije con firmeza. Y por lo que puedo ver, eres exactamente el tipo de persona compasiva y dedicada que necesitamos. Claro, si te interesa. Sí, exclamó Sarah. Sí, estoy absolutamente interesada. Yo, no sé qué decir. Gracias. Muchas gracias. Sonreí. No me agradezcas todavía. Es un trabajo duro y emocionalmente exigente, pero también es increíblemente gratificante. Sara empezó a trabajar en la fundación la semana siguiente. Y tenía razón. Era un trabajo duro. Pero verla interactuar con las mujeres que ayudábamos con tanta gentileza y comprensión confirmó que había tomado la decisión correcta. Una tarde, aproximadamente un mes después de que Sarah comenzara, entró en mi oficina con una expresión extraña. ¿Qué pasa?, pregunté. Recibí una carta, dijo. De Brad desde la prisión. Mi estómago se revolvió. No estás obligada a leerla si no quieres, dije rápidamente. Ya la leí, respondió Sarah. Y tiene una parte sobre ti. Me pidió que preguntara si lo visitarías. Me recosté en la silla, procesándolo. Quiere que lo visite en prisión. Dijo que necesita hablar contigo, explicó Sarah. Que hay cosas que necesita decirte personalmente. Pero entiendo completamente si no quieres ir. No le debes nada. Permanecí en silencio por un largo momento, considerando. Lo pensaré, dije finalmente. Durante los días siguientes, la idea de visitar a Brad me persiguió. Parte de mí quería no volver a verlo nunca más. Pero otra parte, la que buscaba un cierre completo, sentía que tal vez necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Lo hablé con Arthur. No creo que sea una buena idea, dijo francamente. No merece más de tu tiempo ni de tu energía. Lo sé, asentí. Pero tal vez lo necesito, no por él, sino por mí, para cerrar completamente este capítulo. Arthur suspiró. Si decides ir, voy contigo. No confío en él, ni siquiera tras las rejas. Una semana después, me encontré entrando por primera vez en mi vida a una prisión de máxima seguridad. El proceso de seguridad fue riguroso. Registro, detector de metales, múltiples controles. Cada puerta de acero que se cerraba de golpe detrás de mí hacía que mi corazón latiera más rápido. Arthur estaba a mi lado, una presencia reconfortante. Me llevaron a una sala de visitas. Era austera, solo una mesa de metal atornillada al piso, 2 sillas a cada lado y un guardia apostado en la esquina.
Me senté y esperé. Cuando Brad entró, apenas lo reconocí. Había perdido una cantidad drástica de peso, ojos hundidos, cabello cortado al ras. El uniforme naranja de prisión parecía tragarse su figura encogida. Parecía haber envejecido 20 años en meses. Se sentó al otro lado de la mesa, esposado, y me miró con unos ojos que parecían cargar el peso del mundo. «Viniste», susurró, «vos. No pensé que vendrías». «Casi no lo hice», respondí honestamente. «¿Por qué me pediste que viniera aquí, Brad?» Bajó la mirada hacia sus manos esposadas sobre la mesa. «Porque necesito que sepas la verdad. Toda la verdad». «Ya conozco la verdad», dije fríamente. «La vi en los videos. La escuché en el juicio». «No toda», insistió. «Hay cosas que nunca dije, cosas que necesito sacar de mi pecho antes de que me consuman». Crucé los brazos. «Estoy escuchando». Brad tomó una respiración profunda como si reuniera valor. «Cuando te conocí», comenzó. «Después de ese accidente, ya sabía quién eras. Sabía que eras Victoria Vance, heredera de una fortuna. Y esa fue exactamente la razón por la que me acerqué a ti». Las palabras cayeron como bombas, pero mantuve mi expresión neutral. «Continúa». «Trabajaba en tu empresa», explicó. Conocía la historia de cómo la hija del dueño había desaparecido años antes. Cuando te vi en el hospital, confundida, sin recuerdos, te reconocí por fotos antiguas. Y vi una oportunidad. Apreté la mandíbula, pero me obligué a seguir escuchando. Mi plan original era casarme contigo, esperar a que recuperaras la memoria o que la familia te encontrara, y luego divorciarme de ti, llevándome la mitad de la fortuna, continuó Brad, con la voz cada vez más débil. Pero a medida que pasaban los años, y nadie te encontraba, me di cuenta de que nunca recuperarías completamente la memoria. Y entonces el plan cambió. A matarme, terminé, voz plana. Sí, admitió, lágrimas corriendo por su rostro. Pero quiero que sepas que al principio, antes de que todo se torciera tanto, hubo momentos en los que realmente me importabas. Eras tan dulce, tan dedicada. Tenías una pureza que nunca había conocido antes. Pero no fue suficiente para superar tu codicia. No, dije. Él asintió miserablemente. Y eso me convierte en el monstruo que soy. Victoria, no merecías nada de lo que te hice. Nada. Me diste amor incondicional. Y yo lo pagué con traición e intento de asesinato. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté. ¿Buscando perdón, redención? No, respondió, negando con la cabeza. Sé que no merezco ninguno de los dos. Te lo digo porque mereces saber que nada de esto fue tu culpa. Siempre te cuestionaste a ti misma. Sé que te preguntaste si no eras lo suficientemente buena como esposa. Si podrías haber hecho algo diferente. Y necesito que sepas que no había nada que pudieras hacer. Yo estaba podrido desde el principio. Permanecí en silencio, procesando sus palabras. ¿Y Jessica?, pregunté finalmente. ¿Ella también lo sabía desde el principio? No, dijo Brad. Jessica genuinamente fue tu amiga al principio. Pero la seduje. La manipulé. Exploté su inseguridad financiera, sus propias ambiciones. Cuando le sugerí el plan para envenenarte, se resistió al principio, pero yo la convencí. Le dije que nunca lo sabrías, que sería rápido, indoloro. A ella también le mentí. Eso no la absuelve, dije firmemente. No, asintió Brad. No la absuelve. Ella tomó decisiones terribles, igual que yo, y ambos estamos pagando por eso.
Miró alrededor de la lúgubre sala de visitas. 20 años aquí, murmuró. 20 años para pensar en cómo tiré a la basura la única cosa buena que alguna vez tuve en la vida. Tú eras mi diamante. Exactamente como dijo ese hombre. Y te cambié por piedra sin valor. Sí, cambiaste, estuve de acuerdo sin piedad. Y ahora tienes que vivir con eso. Lo sé, dijo. Y lo haré. Pero antes de que te vayas, necesito decir una última cosa. Esperé. Gracias, dijo, con la voz quebrándose. Por ser la persona increíble que eres, por usar tu dolor para ayudar a otros a través de la fundación. Sara me contó sobre tu trabajo allí, sobre cómo la trataste con amabilidad, incluso siendo mi hermana. Tomaste la cosa más horrible que te haya pasado y la transformaste en algo hermoso. Eso es más de lo que yo podría hacer jamás. Me levanté, señalando que la visita había terminado. Adiós, Brad, dije. Espero que encuentres alguna forma de paz aquí. No por ti, sino porque cargar odio y remordimiento por el resto de la vida no beneficia a nadie. ¿Me perdonaste?, preguntó de repente, desesperado. Aunque sea un poco. Me detuve en la puerta, considerando. Perdoné lo suficiente como para seguir adelante con mi vida, respondí. Pero nunca olvidaré. Y nunca fingiré que lo que hiciste fue algo menos que el horror que realmente fue. Me fui sin mirar atrás. De regreso, Arthur preguntó cómo estaba. Sorprendentemente bien, respondí. Escucharlo admitir todo, asumir completa responsabilidad de alguna manera me liberó de cualquier duda o culpa restante. No fue nada que yo hiciera. Fue todo él. Eres una mujer extraordinaria, Victoria, dijo Arthur. Más fuerte que cualquiera que haya conocido. Sonreí, mirando por la ventana a la ciudad allá afuera. No era fuerte antes, dije, pero me volví así, y no voy a desperdiciar esa fortaleza. Un año después del juicio, la fundación estaba prosperando más allá de mis expectativas más optimistas. Nos habíamos expandido a 6 ciudades, ayudando a más de 500 mujeres al mes, y nuestra tasa de éxito mujeres que lograron reconstruir sus vidas y volverse autosuficientes era impresionante. Estaba en la oficina un viernes por la tarde revisando los números trimestrales cuando Sarah llamó a mi puerta. Adelante, llamé, sonriendo cuando la vi. Se había convertido no solo en una empleada valiosa, sino en una verdadera amiga. Hay alguien aquí que quisiera conocerte, dijo Sarah, luciendo emocionada. Una de las mujeres de nuestro programa hace 6 meses. Se hizo a un lado, revelando a una mujer de unos 30 años a quien reconocí vagamente. Su nombre era Megan. Recordé que había llegado a la fundación golpeada, quebrada, sin un centavo, huyendo de un esposo violento. Pero la mujer frente a mí ahora estaba transformada. Vestía de manera profesional, postura confiada, ojos brillando con vida. SR Avance, dijo Megan, con voz firme. Vine a agradecerle personalmente. Usted salvó mi vida. Literalmente. Por favor, llámame Victoria, dije, indicando las sillas. Y tú salvaste tu propia vida al tener el valor de pedir ayuda. Megan se sentó sonriendo. Tal vez, estuvo de acuerdo. Pero la fundación me dio las herramientas. La capacitación profesional que recibí aquí me consiguió un trabajo como asistente administrativa en un bufete de abogados. Mi jefe quedó tan impresionado con mi trabajo que está pagando para que vaya a la universidad por la noche. Voy a obtener un título en Derecho. Lágrimas llenaron mis ojos. Era por historias como esta que hice todo esto. Eso es maravilloso, Megan. Estoy tan orgullosa de ti. Y hay más, continuó Megan. Obtuve la custodia completa de mis hijos.
Mi exesposo fue encarcelado por violencia doméstica y agresión gracias a los abogados de la fundación que me ayudaron a construir el caso. Te mereces todo eso y más, dije sinceramente. Vine no solo a agradecer, dijo Megan, sino también a preguntar, ¿la fundación acepta voluntarios? Especialmente voluntarios que pasaron por el programa. Quiero retribuir. Quiero ayudar a otras mujeres de la manera en que me ayudaron a mí. Siempre necesitamos voluntarios, respondí, sintiendo mi corazón cálido, especialmente aquellos que entienden por su propia experiencia por lo que están pasando nuestras beneficiarias. Megan y yo hablamos por otra hora, planeando cómo podría involucrarse. Cuando se fue, me sentí renovada, recordando por qué comencé todo esto. Esa noche, sola en mi apartamento, un lujoso penthouse, pero uno que había decorado para que fuera acogedor, no ostentoso, reflexioné sobre mi viaje. Hace un año, estaba despertando de un coma, devastada, traicionada, creyendo que no tenía nada. Y ahora lo tenía todo. No materialmente, aunque ciertamente tenía recursos financieros, sino emocionalmente, espiritualmente, tenía propósito. Tenía verdaderos amigos. Tenía respeto propio. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Sarah. Jessica entró en trabajo de parto. Pensé que te gustaría saberlo. Miré el mensaje por mucho tiempo. Jessica estaba a punto de ser madre, incluso estando en prisión. Su hija le sería quitada al nacer, colocada en custodia estatal temporal hasta que demostrara ser capaz de ser una madre apta. Era triste, pero eran las consecuencias de sus decisiones. Respondía Sarah. Gracias por avisarme. Espero que el parto salga bien y que el bebé esté saludable porque al final, el niño era inocente. Ella no tenía la culpa de los pecados de sus padres. Unos días después, recibí otro mensaje de Sarah. Jessica había dado a luz a una niña saludable. La niña estaba siendo cuidada en una institución de acogida hasta que la situación de Jessica fuera reevaluada. Algo dentro de mí se movió. Una niña inocente pagando por lo que su madre hizo, igual que tantos niños en las situaciones con las que la fundación trataba a diario. Llamé a mis abogados. Quiero explorar la posibilidad de convertirme en la tutora temporal de la hija de Jessica Sanders, dije. Hubo silencio al otro lado de la línea. SRA avance, dijo mi abogado con cuidado. ¿Estás segura de que es la hija de la mujer que intentó matarla? La hija es inocente, respondí firmemente. Y mientras Jessica esté en prisión, esta niña merece una oportunidad. Merece amor y cuidado, no ser arrojada al sistema. Y si Jessica se opone, entonces respetaré su decisión, dije. Pero al menos voy a ofrecer. El proceso tomó semanas. Verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas, visitas al hogar, todo para asegurar que yo fuera una guardiana adecuada. Durante ese tiempo, visité a Jessica en prisión. Fue extraño estar al otro lado de la mesa de visitas donde Brad se había sentado meses antes. Jessica se veía exhausta, ojos rojos de tanto llorar. El embarazo y el parto en prisión habían pasado factura. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, voz sospechosa. Para hacer una propuesta, respondí con calma. Tu hija necesita que alguien la cuide mientras cumples tu condena. Me ofrezco a ser su guardiana temporal. Jessica me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Estás bromeando conmigo? ¿Después de lo que hice? No estoy haciendo esto por ti, aclaré. Lo hago por la niña. Todo niño merece una oportunidad independientemente de quienes sean sus padres. Y pensé que quizás preferirías que alguien que conoces cuidara de ella en lugar de extraños en el sistema. Jessica comenzó a llorar. No lo entiendo, sollozó. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo puedes ser tan buena después de todo?
No soy buena, corregí. Solo soy alguien que cree que el ciclo de dolor tiene que detenerse en algún punto. Tu hija no tiene la culpa. Ella merece algo mejor. Si haces esto, dijo Jessica entre sollozos. Prometo que haré todo para ser una mejor madre cuando salga de aquí. Haré terapia. Cambiaré. Lo haré. Jessica, la interrumpí suavemente. No prometas nada ahora. Solo concéntrate en cumplir tu condena, en trabajar en ti misma. Veremos el resto en el momento adecuado. 2 meses después, tras aprobaciones interminables y papeleo, una trabajadora social apareció en mi puerta sosteniendo a un bebé diminuto envuelto en una manta rosa. S.R. Vance, dijo. Esta es Lily, la hija de Jessica Sanders. Tomé al bebé en mis brazos, mirando ese rostro perfecto e inocente. Lily me miró de vuelta con ojos grandes y curiosos, y mi corazón se derritió. Bienvenida a casa, Lily, susurré. Los meses siguientes fueron los más desafiantes y gratificantes de mi vida. Cuidar a un bebé mientras administraba una empresa y una fundación no fue fácil. Pero contraté a una niñera maravillosa para ayudar. Y Sarah fue una tía adoptiva dedicada. Ver a Lily crecer, aprender, sonreír fue mágico. Ella era un recordatorio constante de que el bien puede surgir incluso de las situaciones más horribles. Visité a Jessica una vez al mes en prisión, llevando fotos y videos de Lily. Jessica siempre lloraba. Siempre me agradecía. Siempre juraba que sería mejor. Solo el tiempo diría si cumpliría esas promesas. Pasaron 2 años. La fundación continuó creciendo. Habíamos ayudado a miles de mujeres ahora, cada una con su historia de supervivencia y triunfo. Lily tenía 2 años, una niña pequeña feliz y habladora que iluminaba cada día. Jessica había progresado bien en prisión, participando en todos los programas de rehabilitación disponibles, trabajando duro para demostrar que merecía una segunda oportunidad. Y yo finalmente había encontrado verdadera paz. No era la paz de una vida sin problemas. Todavía había desafíos diarios, tanto personales como profesionales, pero era la paz de saber quién era, lo que valía, lo que podía ofrecer al mundo. Una tarde, estaba sentada en el parque con Lily, viéndola jugar en el tobogán, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, señora Vance, dijo una voz masculina formal. Esto es de la penitenciaría estatal. Brad Thompson pidió llamar. Él está muy enfermo. No le queda mucho tiempo. Está pidiendo verla una última vez. Mi corazón se tensó. ¿Cuánto tiempo? Los médicos dicen tal vez días. Una semana como máximo. Miré a Lily riendo felizmente en el tobogán, tan llena de vida y alegría. Luego pensé en Brad muriendo solo en una celda de prisión. Voy a visitarlo mañana, dije. Al día siguiente, entré nuevamente en esa prisión familiar. Pero esta vez, me llevaron a la enfermería, no a la sala de visitas. Brad estaba acostado en una cama estrecha, conectado a máquinas que pitaban suavemente. Había perdido aún más peso, piel gris, ojos hundidos. Parecía de 80 años, no de los 40 y tantos que realmente tenía. Me senté en la silla junto a la cama, sus ojos se abrieron lentamente. Viniste, susurró, voz débil. Vine. Cáncer, explicó. Etapa terminal. Irónicamente, mi cuerpo me está matando de la manera en que intenté matarte. Lentamente, dolorosamente. Siento mucho que estés sufriendo, dije. Y era verdad. Incluso después de todo, no deseaba que nadie sufriera de esa manera. No lo sientas, respondió. Es karma, justicia. Me lo merecía.
Permanecimos en silencio por un momento. Lily es hermosa, dijo de repente. Seba me mostró fotos. Tú estás cuidando a la hija de la mujer que intentó matarte. ¿Por qué? Porque alguien necesita romper el ciclo, respondí simplemente. Y Lily es inocente. Brad sonrió débilmente. Siempre fuiste mejor de lo que cualquiera de nosotros merecía, murmuró. Y voy a morir sabiendo que tiré a la basura la mejor cosa que alguna vez tuve. Brad, dije suavemente. ¿Ya te perdonaste? Me miró sorprendido. ¿Perdonarme? Sí, confirmé. ¿Te arrepentiste? Asumiste responsabilidad. Estás pagando por lo que hiciste. ¿Pero te perdonaste? Las lágrimas corrieron por las comisuras de sus ojos. ¿Cómo podría después de todo lo que hice? Porque cargar ese odio hacia ti mismo en los últimos momentos de tu vida solo te lastima más, dije. No puedes cambiar el pasado, pero puedes elegir cómo enfrentas el final. ¿Me perdonaste?, preguntó, con la voz quebrándose. Aunque sea un poco. Pensé cuidadosamente antes de responder. Sí, dije finalmente. Perdoné. No significa que olvidé o que lo que hiciste fuera aceptable, pero significa que ya no cargo ira ni odio. Eres un hombre roto que tomó decisiones terribles, y estás pagando el precio máximo por esas decisiones. Cargar ira más allá de eso no sirve de nada. Brad lloró entonces, sollozos, sacudiendo su frágil cuerpo. Gracias, susurró. Gracias por ser la persona que eres, por darme más de lo que jamás merecí. Sostuve su mano temblorosa hasta que se quedó dormido. Exhausto, Brad Thompson murió 3 días después. Seba me llamó con la noticia, su propia voz llena de lágrimas encontradas. Duelo por un hermano al que amaba a pesar de todo mezclado con ira por en lo que se había convertido. Asistí al funeral. Fue pequeño, solo Seba, yo y unos pocos conocidos distantes. El cuerpo fue cremado, las cenizas esparcidas según su última petición. Y así terminó el capítulo final de la historia de Brad y la mía, no con ira o venganza, sino con un cierre pacífico. Pasaron 5 años desde ese terrible día. Me desperté del coma. 5 años de transformación, crecimiento, sanación y propósito. Estaba en el escenario de un gran auditorio en Los Ángeles, a punto de dar una conferencia sobre el empoderamiento femenino. El lugar estaba lleno. Cientos de mujeres, todas ansiosas por escuchar mi historia. Miré la primera fila donde Seba sostenía a Lily, ahora de 7 años, en su regazo. Jessica estaba sentada junto a ellos, recién liberada en libertad condicional después de 5 años de buen comportamiento. Había cumplido su promesa, trabajado duro en su rehabilitación, completado capacitación vocacional y estaba reconstruyendo lentamente su relación con su hija bajo mi cuidadosa supervisión. No fue fácil. Jessica todavía tenía días difíciles, momentos en los que el peso de sus decisiones la aplastaba, pero estaba intentando genuinamente ser mejor. Tomé una respiración profunda y comencé mi discurso. Hace 5 años, comencé. Me desperté de un coma para descubrir que había sido abandonada por el hombre al que juré amar hasta la muerte. Encontré una nota diciéndome que pagara mis propias cuentas del hospital, que yo era solo una carga. En ese momento, sentí que mi vida había terminado, que no tenía nada. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran, pero estaba equivocada. En realidad, ese fue el comienzo de mi verdadera vida. Porque solo cuando perdí todo lo que pensaba que era importante, mi matrimonio, mi supuesta mejor amiga, mi identidad como esposa, fue cuando descubrí quién era realmente. Conté mi historia, no todos los detalles sórdidos, pero lo suficiente. El envenenamiento, la traición, el descubrimiento de mi verdadera identidad,
la venganza que busqué y la justicia que encontré. Pero la parte más importante de la historia, continué, no trata sobre venganza o justicia. Trata sobre lo que elegí hacer después. Trata de tomar el dolor más profundo y transformarlo en propósito. Hablé sobre la fundación. Sobre las miles de mujeres que ayudamos. Sobre mujeres como Megan que llegaron rotas y salieron fuertes. Sobre mujeres que descubrieron que tenían valor, poder, capacidad mucho más allá de lo que cualquier abusador les dijo. Y hablé sobre el perdón. Dije, con mi voz volviéndose más suave. No el tipo de perdón que olvida o minimiza, sino el perdón que libera, que te permite seguir adelante sin cargar el peso del odio. Señalé a Jessica en la audiencia. Esa mujer participó en el plan para matarme, dije claramente. Pasó 5 años en prisión por sus crímenes y ahora está sentada aquí porque elegí no dejar que lo que hizo definiera toda su existencia. Está trabajando duro para ser una mejor madre para su hija, para ser una mejor persona. ¿Merece esa oportunidad? No lo sé, pero sé que su hija merece tener una madre que lo intente. Jessica estaba llorando, al igual que varias mujeres en la audiencia. El mensaje que quiero dejar hoy, concluí, es este. No estás definida por la peor cosa que te pasó. No estás definida por quien te traicionó, quien te lastimó, quien te dijo que no vales nada. Estás definida por cómo eliges levantarte, por cómo eliges usar tu dolor, por cómo eliges seguir adelante. Podría haber dejado que esa experiencia me destruyera. Podría haberme quedado atrapada en la ira y el resentimiento, pero elegí diferente. Elegí levantarme. Elegí luchar. Elegí transformar mi tragedia en una misión. Y cada una de ustedes tiene ese mismo poder. No importa lo que te haya pasado, no importa quién te dijo que no eres suficiente, eres un diamante. Incluso si personas demasiado ciegas para ver tu valor te trataron como una piedra. La audiencia estalló en aplausos. Las mujeres se pusieron de pie, algunas llorando, otras sonriendo, todas claramente conmovidas. Después de la conferencia, decenas de mujeres me buscaron, algunas queriendo compartir sus propias historias, otras buscando consejo, todas agradeciéndome por tener el coraje de contar mi verdad. Esa noche en casa, me senté en el sofá con Lily acurrucada a mi lado, leyendo un libro de cuentos. Seo estaba preparando té en la cocina. Jessica se había ido a su propio apartamento pequeño pero digno donde estaba reconstruyendo su vida. Tía Victoria, dijo Lily, mirando hacia arriba con sus grandes ojos curiosos. Sí, mi amor. ¿Eres feliz? La pregunta me sorprendió por su simplicidad. Sí, Lily, respondí sinceramente. Soy muy feliz. Bien, dijo, sonriendo. Porque te mereces ser feliz. Eres la mejor persona que conozco. La abracé fuerte, sintiendo lágrimas de gratitud en mis ojos. Más tarde, después de acostar a Lily, salí al balcón de mi apartamento, la ciudad brillaba abajo. Millones de vidas siendo vividas, cada una con sus propias luchas y triunfos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Arthur. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Y yo también. Sonreí, sintiendo una profunda paz asentarse sobre mí. Pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, el coma, el descubrimiento, la venganza, la justicia, el perdón, la sanación. Y me di cuenta de que cada pieza había sido necesaria. Cada momento de dolor me había moldeado en la persona que era ahora, más fuerte, más sabia, más compasiva. Brad tenía razón en una cosa. Yo era un diamante. Pero no porque nací en una familia rica o porque heredé una fortuna. Era un diamante porque sobreviví a la presión, el calor, la oscuridad, y emergí más fuerte y más brillante que antes.
Y a diferencia de Brad, que tiró su diamante por piedra sin valor, yo había aprendido mi propio valor. Nadie podría quitarme eso otra vez. Miré hacia el cielo estrellado, pensando en mi padre, en los padres que perdí joven, en todas las personas que me habían moldeado en el camino. Gracias, susurré al universo. Por romperme solo para mostrarme cómo reconstruirme más fuerte. Volví a entrar donde Seba había dejado una taza de té caliente esperándome. La tomé, saboreando el calor, la comodidad. Mi viaje había sido doloroso, pero al final, valió la pena porque descubrí que la verdadera fortaleza no viene de nunca caer. Viene de elegir levantarte cada vez que caes. Viene de transformar tus cicatrices en sabiduría, tu dolor en propósito. Y esa era una lección que llevaría por el resto de mi vida. Ahora, si te gusta esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Oh, y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te veré allí.